nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Asiento, por favor. El acta de la sesión primera, ahí llegó, y el acta de la sesión segunda, con su versión taquigráfica, se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del oficial mayor de la Secretaría de la Cámara de Diputados, por medio del cual informa que la diputada Natalia Castillo reemplazará en forma permanente al diputado Pablo Vidal. Correo de la señora Annie Martinson, de la Fundación Kurt Martinson, por el cual se excusa de asistir a esta sesión por compromisos impostergables, por el cual solicita ser invitada a la próxima sesión del lunes 19 de agosto. Documentos elaborados por los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional. En el caso de los informes Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes y Procedimiento de Búsqueda de Personas Desaparecidas Chile-España, fueron elaborados en 2015 por los investigadores María Pilar Lamper y Matías Mesa. El texto Procedimiento de Búsqueda de Personas Extraviadas Chile-Argentina, elaborado por el investigador Juan Pablo Cavada en marzo de 2019. Además, se adjunta el capítulo del libro Violencia Sexual contra la Infancia, Avance Legislativo y sus Desafíos 2015, donde se caracteriza el abuso institucional y de los sistemas de justicia contra los niños y niñas. Todos los documentos y archivos fueron enviados a los respectivos correos institucionales de los señores diputados. Es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Diputado Cas. Gracias. No, simplemente preguntar por los oficios, si hubo alguna respuesta a lo que enviamos. No existió. Ni siquiera respuesta de ¿vamos a responder? Ni siquiera vamos a responder. Ya. Bueno, nos acompañan hoy día la jefa subrogante de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, la comisaria Karen Hernández. Muy bienvenida. Y el comisario Felipe Parada Paredes, de la Policía de Investigaciones. ¿Es usted? ¿No viene? De Chile. Señor Alfredo Cáceres. Muy bienvenidos. Además, también nos acompañan el jefe del Departamento de Encargos y Búsqueda de Personas de Vehículos de Carabineros de Chile, el coronel Juan Francisco González, y el jefe de operaciones del Departamento de Búsqueda de Personas y Vehículos, el comandante Luis Tinam. ¿Sí? ¿Tinam? ¿Sí? Bueno, les dejamos la palabra entonces a la señora Carmen Hernández para que... Karen, sí. Karen Hernández, para que nos pueda exponer sobre el tema que nos trae acá. Gracias. Buenos días, señora diputada, presidente de la comisión. Buenos días, diputados también, que nos acompañan esta mañana. Primero, creo que es importante que sepan que la Brigada de Ubicación de Personas se creó a contar del año 2004. Y desde esa fecha, los protocolos que tiene la Brigada para realizar las investigaciones en presuntas desgracias han sido modificados, porque cada vez se han revisado y se supone que ese es el estándar mínimo que debe tener una investigación en este tipo de situaciones, entendiendo la presunta desgracia como un fenómeno social, ¿no es cierto?, porque no está tipificado como delito, y lo que pasa es que nosotros le damos algún tipo de calificación para poder iniciar una investigación. En este tenor es también conveniente que ustedes sepan que existe solamente una brigada de ubicación de personas que también se dedica a la labor de prófugos de la justicia y se encuentra con asiento en la región metropolitana. Para el resto de nuestras labores que se hacen a lo largo del territorio nacional, contamos con el apoyo de las brigadas de homicidio de cada región. Y en caso que una investigación lo amerite o el Ministerio Público lo solicite, se conforma un equipo de la brigada y viajan para dar respuestas a los requerimientos. Actualmente en la Brigada de Ubicación de Personas, la dotación destinada para este tipo de investigaciones es aproximadamente de 25 personas. Y respecto a las cifras
que ustedes nos solicitan acá en la invitación, les puedo decir, primero para clarificar, que esto se trata de los casos por investigaciones por presuntas desgracias ocurridas desde los años 2010 al 2018, y eso no quiere decir que esa sea la cantidad de personas que se encuentran desaparecidas en el país, sino que la cantidad de órdenes de investigar que hay. ¿Por qué le hago esta salvedad? Para no cometer un estadicidio, como se dice en estadística. ¿Por qué? Porque esto es yo después les voy a dar una copia de esto, es una fotografía año a año. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en el año 2010, sin resultado, quedaron 645 órdenes de investigar que la persona a lo mejor se tomó conocimiento de que estaba bien físicamente, pero no logró ser ubicada, no hubo un contacto físico con ella. Y entonces esto anualmente no se vuelve a revisar para bajar esa cifra, porque puede ser que al año siguiente exista una duplicidad para esa misma persona, e incluso para esa misma persona podrían existir hasta 4 motivos. Se lo explico. Muchas veces las personas llegan a Carabineros y ponen una denuncia por presunta desgracia. De igual manera van a la Policía de Investigaciones y ponen una nueva denuncia por presunta desgracia. Nosotros, de los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, hemos aprendido de que no podemos decir que porque Carabineros ya tomó la denuncia, nosotros no la vamos a tomar. En la unidad se toma de igual manera y así se instruye al resto de las unidades de la Policía de Investigaciones. Frente a una presunta desgracia, aunque haya una denuncia en Carabineros, nosotros la volvemos a tomar. Se inician las primeras diligencias. Con esto quiero decir que en la unidad, las 24 horas del día, hay un carro disponible. El carro se supone está compuesto por 3 detectives, quienes de inmediato realizan las primeras consultas, digamos, centros médicos, el servicio médico legal y los antecedentes que nos proporciona la familia principalmente, de decir, mire, yo tuve el último contacto que tuvo con él fue en tal lugar, o tengo entendido que pudiera andar con un amigo. Entonces se hace primero eso dentro aproximadamente de las 12 horas, o a veces se puede extender siempre que tengamos un antecedente que nos permita dar con la ubicación de la persona. Si la orden, si no se logró ubicar a la persona, eso se informa al Ministerio Público, y del Ministerio Público, cuando se le asigna un fiscal, emana una orden de investigar, que es con esa orden que nosotros tenemos las facultades para continuar haciendo otras diligencias o para solicitar, llámese tráfico telefónico, ubicación de antena, levantamiento del secreto bancario y sucesivamente, otras diligencias que se puedan considerar. Y a lo que voy, que les decía que a veces puede haber hasta 4 órdenes por una persona, es por ese motivo, que la denuncia se cursa en Carabineros, se cursan investigaciones, se informa al Ministerio Público, y como no existe un fiscal especializado en presuntas desgracias, muchas veces puede pasar que en una misma fiscalía 2 fiscales estén investigando el mismo hecho y se le asigna un rol único de causa distinto. ¿Me explico? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la estadística, porque a la fecha no tenemos ninguna base única de datos respecto a las presuntas desgracias. Y eso yo lo podría entender como la cifra negra en cuanto a presuntas desgracias. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de depurar o saber si ese número realmente fue o si ha disminuido en el tiempo, porque es una fotografía anual y que después no se hace nada más respecto a eso. Dicho esto, desde el año 2010 al 2018 hubo un total general de 76.422 órdenes de investigar por presunta desgracia, de las cuales 71.570 fueron resueltas con resultado y 4.852 sin resultado. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, considerando el rango etario de 0 a 17 años,
En el mismo periodo señalado anteriormente, les puedo decir que tuvimos 34.304 órdenes de investigar por presunta desgracia, de las cuales casi el 90% está con resultado. Acá también cabe hacer presente una salvedad, que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, deberíamos dividir el rango etario entre de 1 año a 12 años, porque actualmente, como se da este fenómeno, una niña de 12 años, tal vez para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, no es lo mismo que una niña de 12 años de algún sector. No quiero que lo tomen como una discriminación, por favor, pero esto se da a diario. Por ejemplo, hace poco tuvimos una orden donde una niña de 12 años se fue de la casa porque los padres no le dieron permiso para asistir a una fiesta. Ella preparó un bolso, guardó su ropa, guardó su pasta de dientes y se fue con un pololo. Esa niña volvió a los 2 o 3 días. Entonces, cuando uno habla de este fenómeno, porque tenemos que entender que es un fenómeno social y que también confluyen múltiples factores, salud, educación, cultura, muchas cosas que lamentablemente uno lo ve como policía y tiene cierto tipo de casos y otros, porque esa es la realidad que uno vive a diario. Y también en este caso de la niña, la mamá trabajaba, el padre no se hizo cargo de ella, entonces la niña, ella aprende a sobrevivir a los 12 años, que es muy distinto a la realidad que tal vez uno ve cuando habla uno de una niña de 12 años, porque a lo mejor, no sé, mi sobrino que tiene 12 años, él a lo mejor se comporta aún como un niño de 7 años, pero eso es dentro de lo que yo puedo vislumbrar a diario. Pero la realidad que me muestra el hecho de ser policía es muy distinta. Por eso también, eso es lo que ustedes tienen que entender, que al ser un fenómeno social se da de distintas maneras dependiendo del lugar donde se dé y también por la geografía. Como les contaba, en cuanto a los protocolos, desde mi perspectiva, la solución de las presuntas desgracias no pasa por un protocolo. Sí, un protocolo puede ayudar a mejorar los tiempos de reacción, a mejorar tal vez que se le den más facultades a la policía. ¿Por qué? Y esto lo sustento de la siguiente manera. Cuando tenemos un desaparecido, y no quiero estigmatizar los sectores, pero por ejemplo, que es del sector oriente, la red de apoyo que va a tener esa persona es está mucho mejor relacionado y tal vez la policía le va a ser suministrado, por ejemplo, tráficos telefónicos, ubicación de antena, cosa que la policía tiene que hacer presente al fiscal, el fiscal al juez y el juez da la orden si lo estima que no es una vulneración de derechos. Si el juez estimara que es una vulneración de derechos, no otorgaría esa orden y esos tiempos se demoran y eso es la labor de la policía también se retrasa. Entonces, a lo que voy es que es importante para nosotros contar con más herramientas sin tener tanta burocracia en los tiempos en que nosotros, por ejemplo, podamos evaluar una investigación y decir, sí, efectivamente aquí este caso se está tornando de alta complejidad, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces una orden, desde que se denuncia hasta que se asigna un fiscal, se asigna un RUC, que es lo mínimo que se pide para poder iniciar las diligencias, dependiendo del día que sea, puede pasar hasta 4 o 5 días. Y ese no es un problema de la policía ni de la efectividad de la policía, sino que es un problema de las herramientas con las que cuenta el policía para actuar. Entonces, con esto quiero decir que no es la policía la que discrimina, porque frente a 2 casos similares, pero con una red de contención distinta, nosotros hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Eso les quiero decir.
Comisario Alfredo Cáceres, de la Brigada de Ubicación de Personas. Solo quería aportar que del 2010 nosotros tenemos un protocolo de actuación que nos ha dado bastante buenos resultados. Este trabaja a través de los perfiles y evaluaciones de riesgo, que nos permite actuar en forma más rápida ante situaciones de los casos de alta complejidad, que son los más pocos, que es como un 4% el promedio. Lo que hemos planteado es que solamente hay unidades especializadas en Santiago y a veces el tiempo de reacción ha perdido información para poder dar una respuesta de mejor calidad a la ciudadanía. Creo que eso es lo que podría aportar, creo que faltó un poquito más. Diputado Mellado. Pregunta si vamos a hacer las preguntas ahora o vamos a esperar todos para cómo. Yo prefiero que expongan también los señores de Carabineros y después hacemos la ronda de preguntas. Ok, le vamos a dar la palabra entonces acá. ¿Sí? Ya. Al coronel Juan Francisco González, jefe de OS9. Muy bienvenido. Señora Presidenta, muy buenos días. Va a iniciar la exposición el comandante Tenja con la parte más técnica y después luego yo hago un pequeño resumen. Muchas gracias. ¿Se escucha, cierto? Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Ya. Si quiere yo me... No, porque ahí... No. Pero la ve el... Ya, está luego. Sí, yo la tengo acá también, sí. Bueno, parto por, primero que todo, saludo a los honorables diputados que componen esta comisión y agradezco la invitación porque nos permite justamente mostrar el trabajo que estamos haciendo en algo tan delicado y tan impactante que es cuando se pierde particularmente un menor. Que es el sentido, entiendo, de la comisión, por eso nosotros, el informe que hemos preparado aborda a las menores de 18 años, digamos. No hemos incluido a los adultos para dejar claro de antemano porque hay factores bastante distintos. Carabineros de Chile, bueno, casos como Alto Hospicio, casos como el joven Matute Jones y otras personas que fueron de alta connotación pública, generaron en su momento que el gobierno, el Estado en ese momento, decidiera crear dos unidades que no existían, que eran particularmente la BRIUP de la Policía de Investigaciones y la sección de encargo de personas de Carabineros de Chile. La sección de encargo de personas de Carabineros de Chile se crea el año 2003, pero lo fundamental en la creación de esta unidad, que antes no existía en Chile, era crear un sistema de encargo de personas, o sea, saber realmente qué es lo que pasa, porque se llevaba un conteo en lo que era nuestra central de comunicaciones, pero no existía un tema claro y tampoco permitía hacer estudios, ni tampoco, obviamente, construcción de perfiles para poder orientar a los policías justamente en esta materia. No sabíamos si se perdían más mujeres, hombres, etc. O sea, no había posibilidad de gestión de información ni minería de datos. Este sistema de encargo de personas fue un tremendo esfuerzo por parte del Estado, porque la verdad, no solamente por el costo de instalar en ese momento fibra óptica a nivel nacional, sino que fue, y capacitar, por supuesto, a todos los carabineros. Ese sistema hoy día está en todas las unidades de carabineros, en todas, desde el retén a los 970 cuarteles que tiene Carabineros de Chile, está instalado este sistema, lo cual nos permite justamente tener una territorialidad y poder asumir más del 94% de las denuncias por presunta desgracia. Eso es lo que recibe Carabineros. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos una responsabilidad con la comunidad de recibir justamente un porcentaje prácticamente que lo residual queda dentro del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, y por supuesto ya los resultados posteriormente que genera una denuncia por presunta desgracia, ya sea la investigación, normalmente justamente caen en la PDI, y cuando obviamente no hay territorialidad por parte de la PDI, lo asumimos nosotros también, en complemento. Es así un poco como se maneja una denuncia. ¿Qué pasa cuando se pierde un menor? Y voy a ir después a las cifras. ¿Qué pasa cuando se pierde un menor? Para explicar un poco el protocolo. Antiguamente se denunciaba, había un mito, que se hablaba de las 48 horas, se hizo una campaña en un momento para derrocar ese mito, porque hoy día no existe tiempo. Una persona, una madre, un familiar, un ser querido, una persona cercana, que sabe que su hijo o la persona que vaya a denunciar ha quebrado su rutina, que la conoce solamente él, está en condiciones de ir a denunciar. Ya eso lo quiero desmitificar porque justamente se colocaba, y todavía existen algunas personas que dicen tengo que esperar un par de horas para ir. No, nosotros al contrario, hacemos nuestra campaña, nuestra instrucción a través de nuestra página web, redes sociales, están de la denuncia inmediata. Y es justamente por el tiempo, como explicaba la comisaria, el tiempo que es fundamental para poder operar. Aquí justamente se dan algunas situaciones que
parten de la denuncia, la comunicación a la Fiscalía, y que en un momento no se comunicaba a la Fiscalía, porque nos decían, pero esto no es un delito. Entonces, ¿frente a qué estamos, comandante? ¿Un delito? ¿Qué cosa? O sea, una apreciación de alguien, porque cuando uno ve la conducta típica de la presunta desgracia no está en nuestro ordenamiento jurídico penal. Y eso tiene algunas problemáticas, que ya da algunos atisbos la señora comisario, y que justamente yo también me hago parte. Las herramientas que hoy día cuenta la policía, hablemos los Carabineros de Chile, investigaciones, son las que tiene cualquier tipo de circunstancia anómala en un tema policial. Vale decir, ¿qué hago yo? Fijamos un protocolo de hacer consultas donde no influyo en nada y tampoco se caracteriza como una medida intrusiva. Ejemplo, quiero colocarlo ejemplificando, o sea, cualquiera de ustedes se les pierde un sobrino o alguien, nosotros de inmediato hacemos las consultas, bueno, por supuesto a los familiares, para que nos orienten de una manera más, todo eso está ingresando a un sistema que le llamamos diligencias inmediatas de 24 horas. En 24 horas yo tengo que tener el máximo de información para poder obviamente orientar a los carabineros. Consulto en los hospitales, ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Porque son las partes que más le cuesta a la persona buscar información. Consultamos en Gendarmería, consultamos a la propia Policía de Investigaciones, puede estar participando en un procedimiento, consultamos en Gendarmería, puede haber caído detenido y está preso. Consultamos en el Sename, en su momento, bueno, en otros lugares, en la casa de los amigos. Y además de eso, dentro de 48 horas tiene un plazo el carabinero que acogió la denuncia de integrar otros antecedentes, tatuajes, fotografías, enfermedades. ¿Por qué? Porque si la persona está enferma, necesita algo, seguramente va a acudir a un hospital, entre otras cosas. Y conocer, por supuesto, también sus redes sociales y otros antecedentes que son sumamente importantes. El problema es que nosotros perdemos un tiempo también importante en horas hombre. O sea, ustedes pueden ver y podemos ir avanzando. Nosotros solamente entre el 2010 y el 2019 hemos tenido 111.000 encargos de menores. 111.000. Por supuesto, esto lo voy a dejar en manos de la comisión para que ustedes, por supuesto, puedan utilizarlo para consulta y todo. Y son bueno, ahí está descrito un poco avancemos un poco acá. A ese catastro me refiero, y como decía también la comisión, también me hago parte porque coincidimos mucho en eso, o sea, son fotografías de cómo termina el año. Porque de esos 111.000, hoy hay una cifra que bordea los 3.000 encargos que no se han solucionado y que están justamente en procesos investigativos o derechamente donde no ha existido resultado. Entonces, son cifras que si ustedes se ponen a pensar por cada persona hacer un sinfín de diligencias, sin duda que ocupa y nos preocupa justamente a todas las unidades. Más allá de eso, el problema es qué diligencias se pueden hacer. ¿Podré yo tener acceso al teléfono de un menor? Porque un menor no tiene nombre de ningún teléfono. O sea, el menor normalmente tiene un teléfono que está a nombre del papá o de alguien que obviamente pudo sacar ese plan, entre otras cosas. O por supuesto, prepago y otras cosas. Pero no tenemos medidas más intrusivas que nos permitan orientar. Si yo le pido al Ministerio Público, en un caso de esto, requerir conocer dónde están marcando el teléfono, las antenas, etcétera, normalmente, y acá por favor lo digo con mucha seriedad, normalmente no se acoge porque no estamos ante una figura de convencimiento del juez, han pasado pocas horas. Entonces podemos estar ante un sinfín de casos que son las desapariciones voluntarias o las involuntarias. Las involuntarias, por supuesto, son las que nos preocupan y las voluntarias nos ocupan. ¿Por qué? Porque muchos menores, por supuesto, como explicaba la comisaria, y puso un ejemplo que se da mucho, no me autorizaron a esto, me saqué una mala nota, etcétera. Hay mucho de eso en el caso de los menores. Y es por eso que nosotros hemos hecho un catastro que también está en el informe que se les va a entregar, porque lo que nosotros hemos creído que son desgracias reales, si se puede llamar de una manera, aun cuando todos sabemos que puede pasar un minuto que uno pierda de vista a su hijo y se va a desesperar, pero hablemos de desgracias reales. Personas que han fallecido, menores por alguna circunstancia, en otras cosas, la verdad que no es menos del 1%. O sea, en este caso son 245 menores que fueron hallados con un resultado de fallecimiento. Dentro de las mujeres, 245 casos de los que estamos, del informe que hemos hecho, hay 245 menores que registran solución como fallecidos.
Por supuesto que hay una desgracia real, un accidente u otra cosa que hay que describirla, por supuesto. Si usted nos pide, podemos precisar cada uno, pero estamos hablando de contextos generales. Dentro de los motivos de desaparición, vámonos a los motivos de desaparición, por favor, Valdés. Mira, Presidenta, dentro de los motivos, por supuesto, esto es un informe muy completo y creo que me extendería mucho, pero estoy abordando los puntos que yo creo que son más importantes. Sí, claro. Los dejamos acá. Hay una de la presentación, ya está en poder de la comisión. No da aviso a su paradero, o sea, de los 111.000, no da aviso a su paradero, 24.900. Fuga, hogar de menores, 14.000. Esto es un tema muy repetitivo. Tenemos, dentro de esos 111.000, hay menores que registran 11 encargos, por ejemplo, porque hay 11 veces que han sido denunciados porque no han llegado a dormir, entre otras cosas. Pero quisimos tratar de graficar cuáles son los principales motivos. Descuido de la persona a cargo, negativa de dar permiso a algo, como lo señalaba el comisario de la PDI, inicio de una relación sentimental no autorizada, entre otras cosas, inducido por el novio o la novia, violencia familiar, temor al castigo y otros. Dentro de los otros hay muchos casos que, problemas con el docente, en realidad la línea es bastante grande, pero eso es lo que a nosotros nos llama más la atención. Lo fundamental para nosotros en este proceso es que el Estado, a través de la institución, ha puesto a disposición de todo el país, de todos los ciudadanos y extranjeros, por supuesto, que están acá, un sistema moderno, un sistema que hoy día permite gestionar y tener un seguimiento de cada denuncia por presunta desgracia. Nosotros, en ese sentido, con la BRIUP de la PDI, tenemos un permanente contacto. Ellos también a veces nos consultan a nuestro sistema, como nosotros también consultamos al de ellos, cuando se inicia una investigación con el propósito de no derivar recursos donde ya ha aparecido un menor, porque cuando llega la orden, normalmente llega una orden de investigar que tarda, no es inmediata, llega esa orden y el menor ya ha aparecido. Entonces, ese menor, por supuesto, esa investigación queda con un resultado de ubicación y se informa hacia el tribunal. Lo otro es que este sistema nos permite a nosotros tener a todo nuestro personal, más de los 3 millones de controles de identidad que se realizan, y ahí hablo particularmente. ¿Cómo sé que un menor que está en una calle o que está en una fiesta o a la salida de una discoteca, cómo sé que tiene una presunta desgracia y lo está buscando su padre, si no lo puedo controlar? Entonces, ahí también hay un margen importante en el cual nosotros también tenemos que decidir hasta qué punto podemos fiscalizar, porque el carabinero, si no lo controla, no sabe que tiene una presunta desgracia. La única manera de controlarlo es tenerlo en su carnet, etc. Entonces, ¿qué pasa con esos menores que tienen 10, 11, 12, 13 años y que hoy día no es difícil encontrarlos en la calle, porque han caído en la droga, porque han caído en otras cosas, pero no los puedo fiscalizar para salir de una presunta desgracia? Entonces, ahí hay un tema importante en lo que es cómo reducir esta cifra, que seguramente estas personas están, pero marcan obviamente y aumentan e impactan, porque uno dice, son 3.000 personas que no hemos ubicado, pero quizás están en otros lugares y no las podemos fiscalizar, porque el control de identidad que le realizamos nosotros justamente nos permite conocer a través de nuestra base de datos si la persona está siendo buscada por sus familiares, entre otras cosas. No hay que dejar de lado que este es un proceso sumamente complejo, porque, y lo conversábamos hace poco con el jefe de división Carabineros, don Cristóbal Caorsi, a propósito de una intención también de mejorar esto. ¿Cómo podemos adquirir algunas herramientas que nos permitan justamente poder realizar acciones inmediatas, pero que sean analizadas, dirimidas por gente experta, como son los policías, el fiscal o el magistrado? En un momento cuando se inicia este proceso y la gente sabía que nosotros salíamos a buscar a esas personas, empezaron, y lo digo con responsabilidad porque yo en ese momento, coincidentemente por razones del destino, me desempeñaba como el jefe de esa sección. Hoy día soy el jefe del departamento en la parte de las operaciones, pero en ese momento era el jefe de esa sección. Y muchas financieras, muchas personas que estaban buscando personas por otros motivos, denunciaban a las personas por presunta desgracia, con el propósito de que los buscara Carabineros. Entonces, Carabineros iba a buscar a una persona que no estaba realmente propenso a vivir una desgracia, sino que era para ubicarlo porque le debía dinero, porque estaba con una deuda de algo, etcétera. Por eso que no es raro, sobre todo en el perfil de los mayores de edad, encontrar personas que, porque cuando uno los va a buscar por un distinto motivo, la persona señala también que tiene una presunta desgracia. Entonces, ¿dónde abocamos? ¿Dónde dirimimos ese protocolo de buscar de inmediato a estas personas? Yo creo que
puntualmente en los menores. Y por eso que particularmente estas cifras son las que nosotros nos deben preocupar. En los adultos varía mucho, es muy disperso, pero en los menores de edad creo que la acción debe ser inmediata, tratar de contar con el máximo de antecedentes que la mamá pueda permitir o facilitar, digamos, nosotros ¿cómo lo estamos haciendo hoy día? La mamá muchas veces saca la clave inmediatamente del teléfono, baja las últimas llamadas, tratamos de ver con quién se ha contactado para tratar de ubicar si ha tenido. Entonces, hacemos algo que coloquialmente le podría decir más artesanal, pero lo importante es que contemos con esas facultades y ojalá contar, obviamente, rápidamente con ellas, porque a nosotros, lo que es los menores perdidos, me ha tocado viajar gracias a la institución y conocer otros procesos. Veía ahí por alguien que veía la alerta Amber y otras cosas que uno dice, bueno, ¿cómo publicamos 111.000 fotos? ¿Tendremos un efecto? ¿Cómo dirimimos si hay que usar todas las pantallas y los medios de comunicación para publicar si tenemos más de 150 menores perdidos todos los días? Entonces, ¿a cuál coloco? ¿A cuál dirimo? O sea, porque usted puede decir, bueno, coloquémoslo, por supuesto, no sé, en Twitter, sí, perfecto. Pero ¿cómo publico en una página web 111.000 personas? ¿O cómo publico tantas personas diariamente entre cargar y descargar? Por eso que a veces cuando las cifras son muy altas, esos efectos a veces ya están explorados. Por ejemplo, en México, en Ciudad de Juárez, está explorado que no hubo resultados. Y ellos ya van de vuelta. Justamente el año 2006 tuvieron un fallecimiento de muchas mujeres y nos tocó colaborar como institución con ellos. Entonces, hay procesos que yo creo que tienen que ir de la mano con las facultades que tenemos nosotros para fiscalizar y controlar y otros poder coincidir o discutir qué tan beneficioso puede ser crear la figura penal, yo no soy abogado, pero la figura penal que permita obviamente considerar que la presunta desgracia no sea tomada por un magistrado de una manera y por otro de otra, o por un fiscal de una manera y otro fiscal de otra. Porque si nosotros entendemos que la presunta desgracia es un potencial delito, como lo vemos nosotros, por supuesto que necesitamos todas las herramientas. Si otra persona dice, mire, esto es un tema que puede ocurrir, estamos 50 y 50%, quizás no va a tomar todas las medidas. Por lo pronto también contarles que hay otra responsabilidad que nos gustaría incluso estatuirla. La persona que hace una denuncia por presunta desgracia está generándole al Estado, a través de nosotros, a través de cualquier publicidad, medios, horas hombres, medios logísticos a disposición o al auxilio de él. Y nosotros le hemos hecho a veces firmar algunos temas que ellos se comprometa solamente a algo, a que nos avise cuando aparece la persona. Porque de 10 encargos que se realizan en el día, 8 se solucionan dentro del mismo día o al día siguiente. Entonces, pero nosotros actuamos de inmediato. ¿Y qué pasa? No hemos topado con que la gente no avisa. Entonces, ¿uno qué hace? Hacemos macrooperativos. ¿Qué significa? Todos los carabineros en un día, que lo hacemos una vez al mes, direccionados por nuestra Dirección Nacional de Orden y Seguridad, salen y van a ver los encargos que están pendientes. Pero como no tenemos la investigación, solamente hacemos algo. Vamos a hablar con el denunciante, la mamá, el tío, quien sea, a tocarle la puerta y decirle, queremos saber, ¿apareció esta persona? No, se apareció el otro día. Pucha, no nos avisó, digamos. Entonces, ese encargo sigue generando estadística, pero aparte de eso sigue generando recursos. Entonces, no hay una conciencia también de avisar. Y nosotros solamente, ahí de hecho lo tengo considerado dentro del informe, todos los operativos que hemos realizado, estamos bordeando los 500, 600 menores que estamos dejando sin efecto su encargo, solo porque la persona o quien dejó la denuncia no nos avisó que había aparecido. Y eso es sumamente relevante para cuando alguien va a denunciar, que se comprometa también a eso, pero tiene que haber un agente coercitivo que permita que la persona justamente pueda, se le diga, mire, usted está obligado a hacer esto. O sea, no es un favor, sino que está obligado porque usted está derivando recursos que podrían ser ocupados en otras cosas, en seguridad pública, en seguridad ciudadana, y lo estamos ocupando buscando subir y usted no nos avisó. Entonces, eso es importante que ojalá pueda ser tomado en cuenta, por decirlo de una manera. Así que yo pienso que, bueno, quedo atento a sus preguntas porque la verdad que este tema es sumamente amplio. Nosotros hacemos una gestión tanto dentro de nuestro sistema como también en la parte operativa. Y también tenemos una unidad justamente que es la sección de encargo de personas que cuenta en este momento con 15 personas, 3 oficiales y 12 funcionarios que trabajan justamente con el Ministerio Público y también tenemos los brazos, por supuesto, a nivel regionales
dentro de nuestras secciones y, por supuesto, las secciones de investigación policial de cada comisaría. Pero claramente siempre los recursos son pocos, por supuesto, pero nosotros tratamos de abordar de la mejor forma este tema. Eso, presidente. Señora presidenta, y atendiendo la exposición del comandante Tenja, como así también el informe que se disponibiliza en estos momentos, para nosotros es importante destacar que existe una plataforma de encargo que nos permite tener estas cifras que estamos analizando y también dimensionar la cantidad de denuncias por presunta desgracia. Esta plataforma de encargo, como lo decía el comandante, está en todas las unidades de carabineros, retiene y destacamentos, y nos permite hacer el vacío de datos y hacer los estudios que sean pertinentes. También señalar que Carabineros recibe, todos los carabineros pueden recibir instrucciones de parte del Ministerio Público para la búsqueda de los menores que están extraviados. No solamente el CEP ni el OS9, sino que todas las unidades policiales pueden recibir porque no hay restricción de ello. Destacar, señora presidenta, que las primeras horas de búsqueda son muy importantes. Como lo señaló el comandante Tenja, de 10 personas, de 10 niños, niñas, adolescentes, 8 aparecen en el primer momento, pero esos 2 restantes es lo que nos preocupa. Aquí no se hace o no se minimiza la denuncia, sino que muy por el contrario, y por sobre todo ser un menor, se le da inmediatamente prioridad con los recursos que se tienen. Es un fenómeno también que, como también se explicaba, es necesario ver la trazabilidad del menor. Cuando el niño o niña adolescente es denunciado como desaparecido en una unidad policial, es el punto cero. De ese punto cero hay que retroceder y hay que rearmar las actividades que hacía ese niño, niña adolescente antes de su desaparición. Y para eso, necesariamente, la policía no basta con la entrevista con los familiares. ¿Por qué? La experiencia nos demuestra que algunos familiares no conocen la verdadera realidad o la verdadera participación del niño, niño adolescente en determinadas actividades o con determinados amigos. Por lo tanto, hay que hacer un rastreo. ¿Qué rastreo hay que hacer? Hoy día es todo tecnológico. Partimos con la trazabilidad de los teléfonos, los computadores, redes sociales. Y para eso también debemos tener el apoyo, que lo tenemos en la parte investigativa del Ministerio Público y los tribunales de justicia, para una pronta localización de estas redes sociales, porque todo el aparato tiene que activarse de manera inmediata. No puede ser que porque sea un día viernes a las 23 horas que hemos detenido con las diligencias hasta el día lunes cuando hay horario de oficina, porque los equipos siguen trabajando. Por lo tanto, en este aspecto, las primeras horas son muy importantes. Se necesita indagar los momentos anteriores a la desaparición para ver qué contacto tuvo este menor. Es importante la entrevista, pero hay mucha información que hay que verla en las redes sociales o elementos concretos, porque hay muchas amistades que a lo mejor no van a querer decir la verdad y a los 2 o 3 días, ¿sabe qué? En realidad está en la casa de una amiga porque teme tal cosa. Ya vimos ya cuáles son los motivos de las que señalan los niños y adolescentes por los cuales se fueron. O sea, de repente hay cosas que por una mala nota, por una situación especial y que es propio también de la edad. Los perfiles y las situaciones de riesgo son sumamente importantes en estos casos porque con esto se va a orientar la búsqueda y la investigación. Pero lo que queremos destacar en este aspecto es que la investigación de las presuntas desgracias no son simples, son complejas y requieren en lo posible de una intervención inmediata con algunos elementos que son necesarios y transversales para toda investigación y que nos van a permitir localizar a ese niño o niña adolescente en el tiempo más breve, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra el diputado Mellado, diputado Walker. Gracias, presidenta. Agradecer a los invitados por la exposición. Y hay algunas cosas que de repente no me cuadran, a lo mejor entre uno y otro, que de investigaciones
deslizaron de que las órdenes de investigación no eran las mismas y que una persona podía ir a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI y tenían que recibir también la denuncia. Eso, me imagino, aumenta las estadísticas. Pero también decían de que hay más extraviados que encargos de búsqueda de extraviados. O sea, hay más personas que, según lo que decía la señorita, o señora, no sé, pero aquí hay más gente que está extraviada que las que efectivamente dicen que van a denunciar el extravío. Eso es lo que entendí, lo que estaba diciendo. Sobre el tema de los encargos y búsqueda y los hallazgos, también hay un término que hablan de que el 80% de los 110.000, ¿cierto?, habrían sido hallados. O sea, hay hallazgos de esa cantidad, más de eso. Entonces, si solamente el 20% son los 110.000, o los 110.000 son el total, el 100% son los encargos de búsqueda. De eso, el 80%... sí, estoy hablando que 600 más o menos por año son los que quedan sin hallazgo. ¿De acuerdo? Sí, lo estaba mirando. O sea, 10.800 contra 10.200, 10.800, 10.600. Les pido un favor. Lo que pasa es que sí, no podemos tiene mantener razón, diálogo Presidenta. Sí. El punto que quiero es que ¿cuánto es la cifra negra que queda? Dado lo que dijo la señora de Investigaciones con respecto a lo que ustedes hablan, hay una cifra negra de extraviados que no está denunciada. No sabemos todavía esa cifra negra si es cuantificable o no en el país. Segundo, usted explicaba que van a muchas partes a saber de las personas, sobre todo, no solo a la casa. Está el sistema, cuando una persona está extraviada por encargo de búsqueda, ¿cómo el sistema conversa cuando en la frontera una persona quiere sacar un niño o un padre y tiene el papel de la madre? Si ese niño hay algún sistema en el cual se verifica si efectivamente tiene encargo y búsqueda, hay algún protocolo para eso, de acuerdo a los protocolos. ¿De qué fecha son los protocolos actuales? ¿Cuándo se actualizaron la última vez de los protocolos? ¿Y cómo conversan todas las instituciones en la búsqueda de las personas? ¿O solamente conversan entre las policías de investigaciones y carabineros? ¿O conversan también con hospitales, conversan con otras instituciones como para poder cruzar la base de datos para buscar sobre todo a los niños, que es lo que nos dice? Eso es, Presidente. Gracias. Diputado Walker. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile por la exposición, que yo creo que aclara varios mitos, como ellos dijeron. Efectivamente, uno siempre ha escuchado hablar lo de los 48 horas y es una cuestión muy importante de poder difundir y aclarar. Lo primero, porque siempre hay que pensar cómo a partir de los datos que son recogidos por la comisión investigadora finalmente vamos a hacer las conclusiones y vamos a hacer las recomendaciones. Y obviamente parte de esas recomendaciones son las reformas legales y reglamentarias que se requieren para hacer el sistema de búsqueda, en este caso menores extraviados, mucho más eficiente. Y en eso yo quisiera que ustedes pudieran aclararnos por qué es necesaria la orden de investigar del fiscal, porque ustedes lo dijeron bien, a veces los fiscales se niegan a emitir las órdenes de investigar porque dicen, bueno, acá no hay hechos constitutivos de delito. Entonces, ¿hay alguna laguna legal? Porque yo sé que las policías se rigen por el principio de legalidad, a lo mejor falta algo en la ley orgánica de Carabineros o en la ley orgánica de la Policía de Investigaciones que permita poder utilizar recursos humanos y materiales de ambas instituciones para poder investigar sin que necesariamente esté la presunta desgracia o la desaparición de un menor o de cualquier persona ligado necesariamente a hechos constitutivos de delito. Segundo, y en la misma línea de lo que señalaba el diputado Mellado,
cómo poder tener una especie de debut para el caso de, sobre todo, los menores desaparecidos. Yo sé que ha costado mucho poder tener un BUD, un banco unificado de datos operativo funcionando. Esto es algo que se incorporó legalmente en la agenda corta antidelincuencia, y yo sé todos los problemas que ha habido para tener una base unificada de datos, porque las policías y las fiscalías utilizan distintas nomenclaturas para incluso llamar a delitos de determinada manera, o porque las propias policías, según nos han confesado algunas veces, son renuentes a entregar sus propios datos y compartirlos. Pero para eso se creó un banco unificado de datos. Entonces, el tema es cómo poder generar una instancia para que efectivamente exista una sola base de datos que pueda tener acceso la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, no sé si la Subsecretaría de la Niñez, sería bueno incorporar dentro de la invitación a la Subsecretaría de la Niñez, a la Defensoría de la Niñez, para que puedan decir algo sobre el particular. Y hay un tema que expresó Carabineros que es muy interesante, porque tiene que ver con un debate muy contingente que estamos teniendo en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y que vamos a tener posteriormente en la sala, que dice relación con extender o no el control preventivo de identidad a los menores de edad. En esto ha habido bastante controversia, y lo que nos señaló Carabineros es que una de las limitaciones que tienen es que ustedes no pueden controlar la identidad a menores. Pero el problema que tenemos es que el control preventivo de identidad, como lo conocemos ahora, el del artículo 12, incorporado en la agenda corta antidelincuencia, está asociado al resguardo del orden público y la seguridad pública. Entonces no podríamos ocupar el instrumento del artículo 12, el control preventivo, para los efectos de buscar a menores que estén extraviados. Tendríamos que, estoy pensando también en las recomendaciones, en las conclusiones de esta comisión, Presidenta, y estoy pensando también para que nadie se tiente de utilizar este argumento con el objeto de defender el control preventivo de identidad, porque el gobierno, al menos el gobierno del presidente Piñera, lo ha planteado como un instrumento para la lucha contra la delincuencia, salvo que queramos asociarlo a lo que es una parte de los extravíos de menores y desaparición de menores que están asociados a delitos de pedofilia, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual de menores, trata de menores, que algunas de las hipótesis que escuchamos a las distintas organizaciones que se dedican a este tema. Entonces, de requerir Carabineros este instrumento, deberíamos pensar en un control preventivo para este fin, y no el del actual artículo 12, que no nos sirve porque es para resguardo del orden público y la seguridad pública. Eso es, Presidenta. Gracias. Diputado Cas. Gracias, Presidenta. No sé si por un tema práctico y de no dispersar la conversación, lo hacemos por bloques de preguntas o respondemos estas dos y después seguimos, o las juntamos todas y responden. Si quiere, si están de acuerdo, que respondan esta ronda de preguntas y después pasamos. Yo creo que si no diputado. vamos a tener una discusión eterna. Okay. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a lo que me preguntó usted, diputado, lo que yo dije fue que había mayor cantidad de denuncias y de órdenes de investigar que la cantidad de desaparecidos. Eso fue lo que dije. Y en ese tenor dije lo de la cifra negra, en el sentido de que si existe alguna cifra negra en las presuntas desgracias, podría ser la fotografía que queda anualmente de la cantidad de órdenes de investigar que quedan sin resultado, porque no se
recién nosotros como institución estamos trabajando ahora en la depuración de esas bases de datos con el fin de ir cancelando cuando una persona tiene más de un encargo por una presunta desgracia. Eso fue en ese tenor y ahí hice el cruce con la cifra negra, para que le quedara claro. Y cuando usted dice lo de la frontera, si cuando alguien quiere sacar a un niño, por lo menos la Policía de Investigaciones existe un sistema donde se ingresan todos los encargos por presuntas desgracias, por órdenes de aprehensión vigentes y por distintas situaciones que estén ordenadas mediante una orden de investigar o una disposición de un juez. Y cuando la persona va a pasar la frontera, se consultan los antecedentes siempre de esa persona y aparece el encargo. Y en caso que haya una niña, niño o adolescente o un adulto con ese encargo, se toma contacto de inmediato con de la Fiscalía, de donde viene la orden, a la persona se le toma una declaración, si es necesario se va y se le contrata lesiones para establecer en qué condición física ella se encuentra y si cuenta con las autorizaciones pertinentes, en caso, por ejemplo, que vaya saliendo con la mamá y necesita un permiso notarial, como lo señala la ley, se deja que la persona salga, pero sí existe un control. ¿Ya? Sistema de... bueno, y lo otro era... Y también nosotros, a través de la unidad de análisis que tenemos en la jefatura, ellos están intentando poner en marcha un sistema, por lo menos institucionalmente, como Policía de Investigaciones, para que no exista tanta duplicidad y poderlo integrar en un solo buscador y en un solo sistema, cosa que todos estemos en línea y podamos tener acceso a la misma información. Gracias. Con micrófono, por favor. Habíamos quedado, bueno, creo que yo como respuesta parece a la mayoría, creo que, bueno, de lo que noté quedó pendiente saber, que parece usted preguntó, o usted diputado, me acuerdo, por qué era importante tener una orden de investigar o rápidamente, claro, del fiscal. Bueno, justamente porque nosotros necesitamos, primero que todo, tomar declaraciones. O sea, tenemos que tener la herramienta de poder obligadamente a esa persona tomar la declaración. No ha sido un imputado que se pueda acoger el derecho a guardar silencio, pero como testigo no se puede restar. O sea, a dar una opinión, cuál fue el último lugar donde se vio. Necesitamos una orden de investigar porque necesitamos obtener las cámaras del colegio, del lugar donde estuvo, poder retirarlas, porque si yo voy a un condominio, lo que pasa hoy día me dicen, no, mira, sabe que esto hay que verlo con la Junta de Vigilancia, el administrador, o sea, y no hay necesidad. Entonces, no tiene que ver con, o sea, la orden de investigar tiene que ver con un propósito de buscar hoy, porque hay que ver las soluciones que tenemos hoy, de buscar hoy día el máximo de sustento a poder tener más antecedentes, cámaras, testimonios, pedir diligencias, trasladarnos de un lugar a otro, llevar a declarar al fiscal a alguien, etcétera, porque fue la última persona que tenemos que fue el llamado y que la persona no diga, bueno, no, yo me resto, no, o sea, que vaya obviamente condicionado, conducido para esa situación. Es por eso que yo creo que son importantes las órdenes de investigar rápidamente, porque eso nos permite hacer un par de diligencias mucho más que van a dar mayor productividad, si se puede decir de una manera. No sé si queda claro un poco la diferencia de no tener eso a tener eso, que claramente es más favorable de contar con esa investigación para poder obviamente reunir a la gente, sacar cámaras, pedir otras cosas que son importantes cuando se desaparece y el tiempo obviamente es oro en ese sentido. Con respecto a la base de datos, justamente de que conversen y con la de la EPDI, la nuestra, yo creo que bueno, eso siempre está en camino. De hecho, se han hecho algunas aproximaciones, porque justamente la idea es que a través del BUT, justamente este unificado de datos que ha tenido obviamente varias etapas, digamos, y que siempre por algún motivo todavía no se concretan. Yo creo que ¿quién se podría restar a compartir la base de datos nuestra? O sea, nosotros siempre hemos tenido nuestra base de datos a disposición de quien sea en ese sentido para que sea utilizada, porque justamente es ahí donde recaen cerca del 95% de las denuncias. Entonces, es importante que las conozcan, no solamente la PDI, sino que también los hospitales, el SENAM, y quien quiera, por supuesto, consultar.
Nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, una página web donde usted puede consultar quizá un vehículo si tiene encargo o no. ¿Por qué no podríamos saber si un menor o no podría tener encargo? Pero ahí viene toda la ley de protección de datos, la infancia y otras cosas. Entonces, hay algunos reparos que, por supuesto, quizás se pueden ir sorteando con el tiempo. Pero claramente, como explicaba la comisario, hay un procedimiento que permite, obviamente, asegurar que ese joven o ese menor que va a salir del país poder advertir que tenga una presunta desgracia, que no es una limitante tampoco para poder viajar. O sea, ¿puede viajar uno con una presunta desgracia? Sí, se puede, porque no es, digamos, no tiene ninguna, no es una medida cautelar que se haya impuesto, obviamente, para que no pueda abandonar el país, sino que es una denuncia, y esa denuncia, mientras no haya, por supuesto, ahí va a estar la gestión policial de llamar al fiscal y quizás pedir, obviamente, quizás una orden, otras cosas más. Pero de momento, una presunta desgracia no es limitante para viajar o no, es una alerta, digamos. Y, bueno, la cifra negra, bueno, yo no tengo la cifra negra, pero era o sea, yo creo que en este caso no tenemos cifra negra porque siempre se denuncia, quizás tome mal la opinión de ustedes, o no mal, sino que la iba dirigida a la... Pero yo a la de cifra negra igual es bueno comentarlo, o sea, nosotros tenemos, creo, una buena radiografía de lo que ocurre con las presuntas desgracias, porque la mayoría de las denuncias por presuntas desgracias hay una conciencia en el carabinero en no dejar pasar ni un segundo, o sea, no estirarle el elástico, como se puede decir en buen chileno, a coger una denuncia, sino que de inmediato, si la persona dice, sabe que mire, no ha llegado mi hijo, nosotros acogemos de inmediato la denuncia. Eso, hoy día hay una conciencia y el carabinero sabe que obviamente es fundamental que se haga rápidamente. Lo hemos logrado, hemos capacitado, hemos sensibilizado. Y creo que lo hemos logrado a través del tiempo, desde que se inició, obviamente, o que se tomó ya carta en el asunto, creando una unidad, la cual obviamente todos los años capacita, sensibiliza, porque la pérdida de menores, por supuesto, a todos nos aqueja y a la persona que lo está viviendo mucho más. Eso, señora Presidenta. Diputado Kass y después diputado Saldívar. Gracias, Presidenta. Bueno, por supuesto, agradecer la exposición y la voluntad de venir a hablar de este tema, que yo creo que es muy complejo para ustedes. Ha estado además muy en boga en este tiempo. Yo quiero un poco partir un poco más atrás respecto a esta exposición, porque todos esperábamos, por supuesto, lo que ustedes han hecho de exponernos cifras, los protocolos que utilizan. Y quiero transmitirles que aquellos que hemos estado en esta causa de poder mejorar nuestro sistema y poder ver cómo Chile se hace cargo de este problema tan dramático que son las personas que desaparecen, tenemos claro que esto no es un problema de voluntad, ¿ah? No es un problema de que las policías y los organismos que estén presentes en este proceso de búsqueda no tengan voluntad, no tengan ganas o estén haciendo mal su trabajo. Nosotros tenemos el diagnóstico de que aquí lo que falta es una mayor estructura, una mayor estandarización de los procesos para que ustedes los puedan aplicar, ¿ya? Y eso creo que quita un poco también este sentimiento de dar explicaciones, ¿ah? que yo un poco lo vi en las exposiciones, y quiero que sientan, por lo menos, de aquellos que estamos tratando de que esto mejore, va en el sentido de buscar soluciones, de mejorar las cosas, ¿ya? Lo que quiero plantear a continuación de eso, dicho esto, nosotros nos enfocamos mucho en el manejo de estadísticas, que por supuesto es un tema importante de la cifra negra, de los datos consolidados, ver realmente el número, pero nos enfocamos muy poco en el número que queda todavía sin resolver y en los delitos que realmente están detrás de eso, cuáles son las tesis que están detrás, cuál es realmente la capacidad que tienen como investigaciones y como carabineros de ver cuáles son los procedimientos, o sea, los fenómenos sociales, delictuales que están detrás de estos jóvenes y adultos que desaparecen año a año en Chile. Eso es un primer punto que ojalá también podamos avanzar en aquello y que ustedes también empiecen a cruzar estos temas, porque no solo porque nos van a permitir identificar si el número corresponde o no, sino que realmente poder proyectar en el tiempo cómo adaptar nuestros protocolos a esos delitos o a esos fenómenos que están detrás y adaptar esos procedimientos posteriores. Es importante, y también eché un poco de menos en la exposición, el hecho de ver un poco el análisis comparado, es decir, qué hacen otros países respecto a estos casos, porque Chile es un país relativamente pequeño y también relativamente seguro en comparación con las realidades que existen en otros países,
y por lo tanto todos estos temas que estamos tratando de mejorar en países como México, Estados Unidos, Europa, ya están absolutamente resueltos. Y permítanme dar un poco nuestro diagnóstico, que lo hemos dicho en el proyecto de ley, que hemos presentado en las conversaciones que he tenido también con algunos de ustedes. En Chile, ustedes, si bien hacen un levantamiento y le ponen voluntad, como decía usted, comandante Tenenkamp, le ponen voluntad al momento que se hace una denuncia, pero no se genera inmediatamente una tesis investigativa, ni un diagnóstico realmente del delito que puede estar detrás. Ustedes, un poco en el afán de recoger los datos de la persona que hace la denuncia, describen el proceso, la historia de esta persona, en este caso el padre, la madre o de algún familiar de la persona que desaparece, pero no tienen una matriz donde vayan despejando ciertos puntos o ciertas variables que permitan ser más asertivo el diagnóstico. Y eso en muchos países sí se utiliza y no dependen de que el fiscal efectivamente ande con la voluntad ese día o entienda este procedimiento como algo que tiene características delictuales. Entonces, si ustedes en ese levantamiento, bueno, en Chile en general hay mucha discusión respecto a el estándar probatorio, ¿cierto? Y de cómo hacen ustedes como intermediarios entre el delito y el fiscal que después hace la investigación, cómo se genera ese protocolo. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos que mejorar y ojalá también puedan referirse un poco a eso. Si a través de este planteamiento que ustedes pudieran hacer como una encuesta o un levantamiento directo con el familiar cuando ocurra la denuncia, se podría mejorar el diagnóstico y la predicción. Porque nosotros creo que como chilenos no podemos pedirle a Carabineros ni investigaciones que resuelvan los problemas, pero sí podemos pedirle que cumplan el protocolo a cabalidad. Y en eso sí creo que es algo que tenemos que avanzar y creo que en este caso y otros no siempre es parejo, es homogéneo la forma en que se enfrentan. Ustedes mismos decían que en Santiago estaba concentrada nuestra capacidad versus lo que pasa en regiones. Entonces, ahí creo que con una estandarización de procesos se permitiría mejorar. No sé si estoy en lo correcto, si no, corríjanme. Y después, bueno, el tema de los delitos, eso es nuestro diagnóstico. Después el tema de la base de datos, que por supuesto ustedes dicen nuestras bases de datos están disponibles para que las personas que investiguen o procedan después puedan acceder a ellas. Pero necesitamos al revés, necesitamos un proceso proactivo, un proceso que obligue a que esta coordinación y esta disponibilidad de datos exista, ya sea del Servicio Médico Legal, de Fronteras, de Carabineros, de Investigaciones. O sea, no necesitamos que solo estén a disposición, sino que haya un organismo coordinador en el cual, de manera, cuando se genere la búsqueda activa a través de la brigada, tenga la disponibilidad del acceso y eso, de alguna manera, no tengan que estarlo pidiendo. Entonces, también hay un punto que en nuestro diagnóstico está así. También quería pedirle si me pueden corregir o referirse a estos dos temas importantes. El tema de los procedimientos, los protocolos iniciales, la tesis de diagnóstico inicial y las bases de datos, de qué manera podríamos hacerla más proactiva y no reactiva. Gracias. Diputado Saldívar. Gracias, presidenta. Me pareció escuchar de la Policía de Investigaciones el hecho de que hay mayor número de personas desaparecidas que de denuncias al respecto. Eso me pareció. Si fuese así, sería interesante conocer de qué manera se conoce la situación de aquellas personas desaparecidas de la cual no se tiene denuncia, de la cual no se tiene encargo. Al revés. Eso me faltó. ¿O lo escuché al revés? Ah, ya, ok. Me queda claro. Continúo. Una pregunta general. Estos casos, sobre todo la pérdida, la desaparición de menores, por lo que hemos escuchado, en una buena parte está asociada a un determinado tipo de delitos. No todo, una buena parte, la pornografía infantil, ciertos determinados tipos de secuestros, en fin. Yo no sé si hay alguna tesis levantada respecto a que, atacando algunos tipos de delitos colaterales a este fenómeno de la desaparición de personas,
se puede ir reduciendo el campo de acción de aquellos que delinquen, orientando sus acciones hacia el secuestro o hacia simplemente la desaparición directa de personas, sobre todo menores de edad. Yo tengo clarísimo que, por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil hay una amplia gama de investigaciones que se han hecho y que de alguna manera eso va reduciendo el campo de aquellos que por esa vía se permiten hacer desaparecer adolescentes, preadolescentes, incluso niños y hasta infantes, como hemos podido enterarnos. Por lo tanto, sería bueno conocer si existen, reitero, alguna tesis en relación a delitos que son colaterales a este tema y que su investigación incisiva podría ir reduciendo el campo de acción. Por otra parte, respecto a los protocolos, yo entiendo que buena parte de los protocolos tienen, digamos, la participación directa de fiscales. ¿Y en qué medida, más allá de lo que establece el fiscal, los criterios de investigación policiales tienen espacio para poder actuar con plena eficacia respecto a las investigaciones respectivas? Eso me parece a mí importante conocer. Y finalmente, ¿cómo se califican los casos de alta complejidad? ¿Quién los califica y sobre la base de qué criterios? ¿Y en qué medida la edad de los menores que desaparecen juega un rol importante en esos criterios? Finalmente, si se conoce casos de intentos de sacar menores del país por las fronteras, por pasos no habilitados, en fin, si respecto a ese caso se tiene algunos antecedentes que puedan ser útiles para el conjunto de las estadísticas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Bueno, yo también voy a realizar algunas preguntas. Agradecer también y sumarme a lo que mencionaba el diputado Pablo Cast. Esta comisión nace solamente con la intención de recabar más antecedentes. Sabemos que hoy día existen protocolos, pero es parte de la ciudadanía también los que solicitan tener más celeridad quizá en algunas medidas que se toman, y es por eso es que esta comisión nos va a servir muchísimo para que al final podamos nosotros también desde acá proponer a lo mejor algunas medidas, como lo mencionaba la señora Karen, perdón, que faltan herramientas muchas veces que no les permite quizá a ustedes ir más allá de lo que quisieran. Yo tengo algunas preguntas, no sé si me las pueden responder a quien le corresponda, pero a mí me gustaría saber, acá el coronel decía que ustedes muchas veces van a las casas a preguntar qué pasó con ese familiar que está desaparecido o por el cual se estampó una denuncia de desaparición. Y ustedes van a ese hogar a consultar por la persona y muchas veces se encuentran con la sorpresa de que esa persona ya apareció. ¿Qué pasa una vez que ustedes obtienen esa noticia? ¿Lo suben a alguna plataforma? Porque ustedes también mencionaron que contaban con una plataforma. Dentro de los cuadros que ustedes mostraron, separaron por edades etarias, ¿cierto?, por grupos etarios. Y a mí me llamó la atención el grupo de los niños que aparecen de 0 a 5 años. Porque uno se pregunta, un niño de 0 a 5 años, ¿de qué forma desaparece? O sea, no se va a ir solo de su casa, no se va a fugar de un hogar, quizás de un hogar sí se podría fugar, pero al tener 5 años yo creo que también se tiene que levantar una alerta mucho más rigurosa para que ese niño aparezca o saber qué sucedió con él. Entonces, me llamó la atención ese cuadro, entonces me gustaría que si nos pudiesen contar más. ¿Qué pasa cuando ustedes descubren, bueno, ya le hice esa pregunta, cuando el niño aparece? Dentro de lo que uno ha leído o la información que uno le ha llegado, hoy día está también la Interpol. Entonces me gustaría saber cuál es la relación que ustedes tienen hoy día con la Interpol, si están conectados con ellos. ¿Qué pasa con las medidas intrusivas? Acá ya lo han mencionado.
¿Qué pasa con los niños de la calle? También vimos a principio de año que un medio de comunicación sacó una información sobre los niños que viven en situación de calle y también esos niños muchas veces viven con algún familiar, pero muchas veces están solos. Entonces, ¿qué sucede con ellos? ¿Están en algún registro? ¿Tienen alguna relación con el Sename? Si pudiesen también profundizar ahí. El diputado Saldívar mencionó sobre los pasos fronterizos. Y a mí también aquí la tengo como pregunta, porque también sabemos que en Chile existen muchos pasos fronterizos ilegales y que desde ahí perfectamente pueden desaparecer los niños, los pueden llevar hacia otros lugares y no sé si tendrán una cifra exacta de cuántos pasos primeros hay, cuántos pasos fronterizos ilegales. ¿Y qué sucede? O sea, si hay alguna investigación a través de esos lugares en donde muchas veces quizás los niños son traspasados a otros países por estos pasos ilegales. Me gustaría saber también qué opinión tienen sobre la alerta Amber. Sabemos que es algo que, de hecho, aquí he estado recién leyendo que la Biblioteca del Congreso trajo hoy día un documento sobre el sistema de alerta Amber. Lo voy a leer. Porque también es un sistema que, por lo que tengo entendido, se utilizó en el verano cuando desapareció Emily, una niña del sur. Se dice que ese sistema sirvió muchísimo, pero no sé si en Chile está implementado. ¿Y qué opinión tienen ustedes de este sistema? Y también un poco yendo en la línea de lo que algunos diputados plantearon acá, es si ustedes tienen algún registro de cuáles son los delitos que están asociados a las desapariciones de los menores o de los niños, niñas y adolescentes y en general de las personas que se extravían en nuestro país. Muchas gracias. Coronel, usted. Bueno, rescato. Nosotros también lo tomamos como una oportunidad, aprovechando lo que dijo el diputado Casi y usted, Presidenta, también lo tomamos como una oportunidad y también algo para colaborar. Digamos, sentimos, por supuesto, como institución que la instancia es justamente para construir, no para dar explicaciones ni nada, porque esto es un tema sumamente sensible, entonces no lo vemos así, al contrario, nos agrada cuando se nos convoca y se nos pide la opinión justamente de quienes llevamos este tema mayormente en el día a día, entonces, y sobre todo para quienes van a tomar una decisión, por supuesto, más adelante, alguna iniciativa o algo así. Además de eso, bueno, con respecto al análisis comparado que nos señalaba el honorable diputado, nosotros sí tenemos, bueno, no lo preparamos, pero sí tenemos mucha experiencia al respecto, hemos concurrido a ver otras experiencias. Comentaba yo, a propósito, hace unos minutos atrás, lo que era de México, cuando México en Ciudad de Juárez tuvo muchas muertes de mujeres, más de 940 mujeres que fallecieron solamente en un año, y donde no tenían protocolos y donde nosotros les llevamos nuestro protocolo, nuestro sistema, para que ellos lo pudieran aplicar. Más de 7 policías que trabajan solamente en ese distrito, ahí en Ciudad del Paso, cerca de Texas. Y bueno, hemos concurrido a muchos lugares a conocer experiencias, Italia, Perú, Holanda, y muchos viajes justamente donde hemos ido rescatando. ¿Qué es lo que se puede rescatar? Es que nosotros estamos igual o más que ellos en temas protocolares. ¿Por qué? Porque justamente, a pesar de que nosotros hemos desmitificado este tema, allá sí existe un tiempo para denunciar. No es tan inmediata la búsqueda justamente, y lo hemos visto a veces en películas y otras cosas, pero es así, o sea, hay unos tiempos que pide el Estado, la policía en determinado condado, en determinado lugar, en Brasil, por ejemplo, donde no solamente se genera una denuncia por resulta de gracia de manera inmediata, nosotros la acogemos de manera inmediata. Y hay otros protocolos que están adoptados en otros países que son bajo las circunstancias de que ya no llegó en 24, en 48, normalmente están ligados al tiempo. No obstante eso, nosotros creemos que el hecho de haber desmitificado y haberle dicho a la ciudadanía, usted puede denunciar de manera inmediata, ya estamos obviamente acogiendo a esa persona que tiene un problema y que no tiene que esperar nada, sino que solamente avisarle a la autoridad policial respectiva o directamente al Ministerio Público. Entonces, la experiencia comparada la podemos ver en un momento para ir viendo justamente cómo lo hacen en determinados países y justamente donde realmente lo que hablaba el diputado y lo que hablaba usted, señora Presidenta,
justamente tiene que ver con otros temas que lamentablemente son cruciales. Yo estuve en Turquía hace poco, estuve prácticamente un mes viendo la realidad de los menores, y la realidad de los menores son de tráfico de órganos, son de trata de personas, son de otras cosas. Afortunadamente nosotros, y está mi coronel que es el jefe de los OS9, que de todo lo que son organizaciones criminales, afortunadamente nosotros, a pesar de que tenemos trata de personas, siempre ha estado ligada con fines sexuales, incluso con causas laborales, pero no aún para tomar menores y trasladarlos para otros fines más trágicos y más brutales, digamos. Así que, digamos, quiero comentar porque la experiencia comparada nos deja bien como país. O sea, quizás a priori, digamos, sin conocerlos todos, pero sí quiero comentarlo que de momento... ¿Y por qué lo avalo esto? Porque a pesar de que la cifra se ve alta, solamente el 1%, como señalaban al principio de mi exposición, termina en una desgracia que podríamos llamar real, en un accidente u otra situación que realmente se puede transformar en una desgracia real. El resto, prácticamente, si ustedes analizan los términos, todos redundan en una desaparición voluntaria, no en una intervención de un tercero para que esa persona no esté en su casa o con alguien, o un secuestro, otra cosa. No, son temas que, por ejemplo, han tenido jóvenes que venían en el trayecto del colegio, sufren un accidente, van al hospital, le avisan tarde a la mamá, bueno, otras cosas más, en locales comerciales, o sea, bueno, cuartel policial, porque han sido detenidos también, bueno, diversos motivos, pero si buscamos la generalidad, hay un tema, puede ser voluntario, involuntario, pero sin intervención de terceros. Entonces, por lo cual nosotros creemos que no es una desgracia propiamente tal. Por eso que afortunadamente estamos frente a ese escenario, o sea, gracias a Dios es así. Despejando eso, bueno, ahí anoté una pregunta, bueno, después se me hay alguna. Bueno, ¿por qué no hacemos, alguien, no me recuerdo, presidenta, no me acuerdo quién preguntaba, pero decía, ¿por qué nosotros no hacemos un análisis de forma inmediata, o usted, diputado, de poder indagar de inmediato respecto a dirimir si estamos frente a una investigación de esto, etcétera? Por la sencilla razón de que no hay facultades. Porque yo estoy frente a una presunta desgracia, no estoy frente a un delito, no puedo entrevistar a nadie, no puedo captar la cámara. O sea, en la mayoría de los casos igual lo hemos accedido muchas veces, pero buscando el resquicio. Pero no porque estamos facultados, buscando cómo convencer a la persona que está facultada para poder ordenar eso. Entonces, porque si yo veo que a un menor lo suben arriba de un auto, yo ya no estoy frente a una presunta desgracia, yo estoy frente a un secuestro. Entonces ya se deja, la presunta desgracia se finaliza y empiezo yo a investigar un delito de los más graves que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ahí yo despejo. Lo que nosotros estamos hablando son de las personas que no tenemos antecedentes, porque justamente son la mayoría de los casos. Se pierde la persona y, por supuesto, el listado que está adjunto, se lo voy a dejar acá, de esta entrevista que se le realiza al ser querido, cercano, pupilo, apoderado, profesor o persona que sea cercana a este menor que hace la denuncia. Se le hace una serie de consultas y están acá nuestros protocolos, digamos, donde se indaga todo su enfermedad, amistad, antecedentes médicos, psicológicos. Bueno, se le pregunta una serie, se hace un checklist, digamos, de muchas cosas que justamente nos van a dar un valor para saber, en realidad, miren, este menor puede que esté, voy a poner ejemplo, quizás está con conductas suicidas de antemano, otras cosas, entonces que nos hacen prever alguna desgracia y actuar más rápido. Eso es así, eso lo tenemos, digamos. Quizás se puede corregir, mejorar, pero siempre va a estar de la mano con otras facultades. Así que cuando uno está trabajando este tema, normalmente en la denuncia nosotros recibe los datos de un desconocimiento de todo ámbito. Y nosotros tenemos que tratar de construir en ese momento lo más rápido posible, como dice el diputado Kass, ver si estamos frente a un delito realmente. Esa es la verdad, porque eso es lo importante para poder actuar rápido y pedir, y justamente estamos en un secuestro, de inmediato vamos a armar nuestro equipo multidisciplinario, a pedirle al fiscal, constituir un negociador, etcétera, buscar allá un plan que obviamente que está asociado justamente al trabajo del secuestro por personas indicadas, bueno, etcétera. Eso es un ejemplo para entender que, por supuesto, lo podemos descartar viendo cámaras o tomando un testimonio. Muchas presuntas desgracias también están ligadas a desapariciones, por ejemplo, en la montaña, haciendo deporte, entre otras cosas. Y a propósito de eso, porque usted le llamaba, señora presidenta, la atención el rango etario, o sea, lo anoté acá, el de los 0 a 5 años.
Bueno, todos esos encargos están asociados a un mayor de edad. Esa es la verdad. O sea, todos esos encargos están asociados a un mayor de edad porque una denuncia, y quizás ahí con la comisaria podemos complementarnos, porque a veces una denuncia genera 3, 4 encargos. Porque llega el marido, ve que no está su señora, se fue con los 2 niños, son 3 encargos, pero una denuncia. No sé si me explico. Entonces, quizás, la cifra más real para analizar este tipo de casos son justamente los encargos. Porque quizás, si usted pidiera las denuncias solamente, le van a salir menos. Pero porque hay muchas denuncias que justamente pueden generar 2 o 3 encargos. No se hace una denuncia por cada persona, pero sí un encargo por cada persona. Eso obviamente transparenta mucho más el sistema, porque es el encargo por cada persona. Y todos esos encargos le puedo dar relativamente, o sea, de lo que hemos analizado en este informe, están asociados a un adulto, vale decir, mamá, papá o alguien cercano, porque se encargan las 2 personas, o sea, la mamá con el niño. O sea. Así que, no sé. No, los hogares de menores, normalmente las denuncias que tenemos asociadas son, primero que todo, preadolescentes, adolescentes, donde no llegan a dormir y que tienen régimen semiabierto. Entonces, ¿qué involucra eso? Que las personas o los niños van a clase o van a su establecimiento ocasional, deben volver a determinado horario y no regresan, y la denuncia es inmediata por parte de quien está a cargo de ese centro. O sea, a pesar de que pueda llegar más tarde o no, siempre se genera, por eso es que es tan alto el volumen, porque ellos, por supuesto, no esperan, digamos, o sea, no llegó a las 7, de inmediato se están constituyendo en la unidad más cercana a hacer esa denuncia. Y normalmente hay un regreso, normalmente hay digamos, un tema favorable, afortunadamente. Con respecto, bueno, con respecto, bueno, me voy a alentar a la alerta AMBER, si es que me falta algo. La alerta AMBER la hemos visto porque nos parece, primero que todo, no hay ideas malas en presunta de gracia. O sea, mientras más se pueda difundir una presunta de gracia, nosotros lo acogemos y también lo propendemos. O sea, ojalá que todo el mundo esté enterado de que hay una persona que no ha llegado a su casa. El punto crucial para nosotros es cómo se dirime, a quién se coloca en esa alerta AMBER. ¿Quién lo define? El fiscal, la policía, en caso de aplicarlo, digamos, que significa alerta AMBER, en 2 palabras, puede ser difundir rápidamente, a través de los medios de comunicación disponibles, la pérdida de una persona. Es así, creo, señora presidenta, de lo que conozco yo. Puede que haya algunas variantes que yo no las conozco, pero de lo que yo conocí en algunos países. El problema es cómo discriminamos, perdón que se interprete bien mi término, cómo discriminamos a quién y a quién no, considerando que tenemos 100 denuncias diarias. Y quizás al otro día tampoco aparecieron y van a venir 100 más. Entonces, la persona va a decir, ¿sabe que no apareció la alerta AMBER? Por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué me dejaron de lado a mí? Etcétera. Se pueden transformar quizás en un tema muy complejo. No obstante, yo creo que es una muy buena idea. O sea, los medios de comunicación, que tenerlo a disposición justamente para poder publicar, fotografía, entre otras cosas. Hay experiencias que uno las puede evaluar bien o mal, porque, como digo, uno no puede evaluar mal una iniciativa que sea publicar antecedentes de una persona perdida en favor de que alguien pueda aportar antecedentes. El ejemplo de las boletas de la luz, las cajas de leche, no sé si ustedes se recuerdan las cajas, digamos, entonces, ¿pero quién va? ¿A quién se coloca? ¿Cómo enviamos? ¿Es oportuno? ¿No es oportuno? Después ya la persona apareció. ¿Quién autoriza eso? ¿Necesitamos una autorización puntual de la persona? Claro que sí, porque es un menor. Necesitamos la autorización de la mamá. ¿Están todos de acuerdo o lo podemos hacer por defecto de forma inmediata? Entonces, es un bonito tema de debatirlo y conversarlo, porque pareciera increíble, y yo sé que también la PDI, porque los conozco y los admiro también, sé que han luchado mucho con eso, y ellos fueron los de la iniciativa, particularmente de la Caja, me acuerdo con el comisario Cáceres, que también nos ha tocado viajar justamente a Perú y a otros lugares a ver estas realidades. El punto es el siguiente, o sea, ¿a quién colocamos ahí? Y bueno, si ya apareció, ¿cómo sacarla? Dicen, oye, todavía anda mi hijo ahí en las cajas, este tema, y se produce eso, y increíble. Bueno, y ahí está la respuesta, diciendo, bueno, trabajamos todos para que saliera ahí. Disculpe que sigan saliendo, pero ¿o qué pasa? ¿Cuántas imágenes publicamos en una página web? Podemos publicar 100.000 fotos, no tenemos ningún problema. ¿Van a surtir efecto? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué quizás sí, quizás no? Porque muchas veces se desorienta también a la policía con mucha información falsa, con mucha información errada. Entonces, creo que
Eso merece solamente quizás una pura reunión, ver realmente esa alerta y ver la experiencia comparada, como decía el diputado, entre otras cosas. Y rescatando, que ahora me acordé de lo que decía el diputado Kass, con respecto a los casos que también echaba de menos él, justamente ver qué pasa con los casos que quedan en remanente, si se puede decir así, digamos, y que no han tenido solución. Bueno, normalmente siguen siendo solucionados porque justamente de esos 3.000, no quiero dar una cifra porque no tengo en este momento, pero solo a modo de un dato, o sea, yo si voy, concurro a las casas quizás mañana, ahí van a aparecer 1.000, por poner una situación. Lo que pasa es que nosotros le dimos un corte para traer obviamente una estadística clara, pero hay muchas de esas personas que ya han aparecido y podemos dar fe de eso por la experiencia, por la máxima de la experiencia. Sabemos que hay personas que ya han aparecido, pero que no hemos alcanzado a ir a visitar sus casas, porque nosotros lo hacemos una vez al mes. O sea, buscamos, ojo que las diligencias que hace Carabineros las hace independiente del órgano autónomo que es el Ministerio Público, que es quien dirige y va a ordenar una investigación. Estas son diligencias no intrusivas, son diligencias que se hacen por todos los encargos, porque entendemos que tenemos que tener una responsabilidad como policía al momento de recibir una denuncia y no quedarnos con las manos cruzadas. O sea, la obligación de la institución de Carabineros es acoger la denuncia y poner los antecedentes lo más rápido posible a disposición del organismo competente, que en este momento es el Ministerio Público. Eso lo hacemos. ¿Podríamos quedarnos hasta ahí? Claro que sí, pero no. También hemos creado algunos protocolos que nos permiten poder entregarle un servicio adicional a esa persona, independiente de que investigue PDI o posteriormente investigue Carabineros de Chile a través de sus secciones de investigación policial o S9, nosotros. Eso lo hacemos con todos los encargos. Y puede que, por ejemplo, nosotros estemos trabajando en un encargo, consultando, ingresándole fotografía, ingresando antecedentes del colegio y otras cosas, y ya la PDI está trabajando eso. Pero nosotros lo tenemos que hacer porque tenemos una responsabilidad de recibir esa denuncia. No podemos subir a la persona de repente quizás al carro policial, decirle, a ver, ¿dónde lo vio usted? Vamos al colegio. Todo eso lo hacemos. El problema es que la investigación es la que manda puntualmente en los resultados, por lo cual yo creo que conocer realmente qué pasa con estos resultados de los remanentes que van quedando, digamos, que no tienen descargo, podríamos perfectamente quizás solicitarlo al Ministerio Público como único organismo que dispone investigaciones al respecto. O sea, sería bueno y complementarlo quizás con la cifra que tiene PDI, la que tenemos nosotros y la que tienen ellos de casos pendientes o casos archivados. Quizás uno no lo sabe porque hay antecedentes justamente que quizás, incluso hay algunos datos que me atrevo a señalarlos porque lo he visto. Hay menores justamente que están encargados y que han salido fuera del país con los papás, particularmente porque han sufrido separaciones y otras cosas, por ejemplo, que se da mucho, que va a la madre y se lleva a los niños, sale al extranjero y están fuera del país. Entonces, pero están figurando, por supuesto, porque nosotros no dejamos un descargo de un encargo hasta que la persona no la tenemos y vemos que está justamente en buenas condiciones, una contratación de lesiones. Ahí recién vamos a dejar un encargo sin efecto, a pesar de que policialmente sabemos que está bien, pero nosotros no lo vamos a hacer hasta tener completa certeza en ese sentido. Así que por ese lado, digamos, lo comento porque usted, señora presidenta, nos preguntaba qué hacíamos cuando ubicábamos a un menor, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tocar la puerta después de un mes siguiente, donde nosotros no tenemos la investigación, pero que tenemos un encargo y queremos al menos que la gente diga, hay alguien que acogió mi tema, me empatizó conmigo, señora, ¿qué pasaba? ¿Sabía usted algo? No, apareció hace 2 semanas. Perfecto. ¿A qué hora? ¿Y está él acá? Sí, está aquí en la casa. Nos permite saber que tenemos que terminar este procedimiento, necesitamos hacerle un acta de salud o trasladarlo a un centro asistencial para ver si está bien, y nosotros con todo ese proceso de informarle a la Fiscalía de que esa persona ya apareció. Es un procedimiento completo que deriva, por supuesto, en una constatación de lesiones, una concurrencia a la unidad, una declaración de la persona, que fue lo que pasó en ese intertanto mientras estuvo no ubicado, digamos, si se puede decir así, no desaparecido, sino no ubicado, y con eso ya el tribunal, con eso ya la Fiscalía va a decir, bueno, cerramos esta causa, o bien hay antecedentes que me hacen precisar algo, quiero saber algo más, voy a disponer de una instrucción particular al respecto. Pero es así como finaliza, señora presidenta. Permiso, señora presidenta. Me hago eco también de algunas de las conclusiones que arribó el comandante de Carabineros.
principalmente también porque hay nosotros comunidades somos la Brigada de Ubicación de Personas, entonces cuando hay delito aparejado o una presunta desgracia, tiene por ejemplo, como decía el diputado, que no recuerdo su nombre, que esté involucrado algún menor en pornografía infantil, en explotación sexual, eso lo ve la brigada especializada, que para este caso sería delitos sexuales. Esas órdenes no llegan a la Brigada de Ubicación de Personas, porque se entiende que hay un delito asociado y es esa unidad la que ve. Entonces, por ejemplo, en ese caso de estadística, yo creo que habría que solicitarle a ellos esa información. También, por ejemplo, referirme que cuando usted preguntaba, los niños, por ejemplo, de 5 o 6 años, estaba recordando ahora un caso en que se puso la denuncia por uno de ellos, pero se estableció que estaba fuera del país, porque la madre recibía malos tratos por parte del padre y el padre puso la denuncia y ella volvió, era de nacionalidad peruana y regresó a su país. Y nosotros a través de una videollamada pudimos establecer que ella se encontraba, se hizo un peritaje y posteriormente se solicitó corroborar los datos a través de Interpol y con eso se canceló esa presunta desgracia. Pero en ese caso traía un delito asociado y muchas veces pasa que nosotros como Brigada de Ubicación de Personas, así como lo señalaba el comandante, cuando entra a tallar un delito, hasta ahí nosotros dejamos de conocer la presunta desgracia. ¿Entiende? Entonces, por eso también hay datos que nosotros no manejamos. Ahora bien, lo que decía el honorable diputado de la trata de personas, si se ha establecido que hay menores de nacionalidad chileno en trata o tráfico de niños o niñas. Bueno, podría decirles que yo, antes de llegar a la Brigada de Ubicación de Personas, fui jefa de la Brigada de Trata de Personas y por lo menos durante el tiempo que estuve no establecimos este tipo de situaciones. Lo que sí se establece es que Chile es un país de destino de tráfico de niños y niños principalmente de la ciudad de Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos tienen una etnia ya que son los otavaleños y los traen acá y ellos tienen una cultura distinta a la de nosotros, entonces los traen a vender artesanía y generalmente están distribuidos en las regiones del sur. Pero eso, como les explicaba antes, ya entra a tallar un delito y nosotros no vemos ese delito. Para hacer un análisis un poco de ese tema. Ahora, respecto de lo que decía el diputado Kast, por eso mismo los fenómenos sociales delictuales que están de fondo, para nosotros es difícil poder detectarlos porque también tan solo un 2% queda sin resolver y generalmente ahí tenemos que tomar en consideración que muchas veces en una primera instancia, o sea, primero hacer la diferencia que cuando son niños, por ejemplo, de 5 o 6 años, para nosotros eso es de suma importancia, no porque discriminemos al resto, sino porque un niño es desvalido. ¿Cómo él va a subsistir? Él no tiene teléfono, no tiene cuenta RUT, ni nada de eso. Entonces, para la unidad es una prioridad. Y muchas veces se determina que hay participación de terceros o han sido víctimas de un accidente y que eso resulta con la muerte del niño o niña. Pero ahí ya pasa a ser un homicidio. Y ahí es donde nos ocurre un poco ese escenario complejo. Ahora, del análisis comparado, también les puedo decir que a mí me correspondió trabajar en la ciudad de Guatemala. Trabajé para Naciones Unidas 2 años y en ese país se implementó en el año 2010 la alerta Alba Kenneth, que bueno, lleva el nombre por 2 niños, Alba, que desapareció y ella fue víctima de un secuestro para posteriormente ser objeto de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Y con Kenneth ocurrió una situación parecida. ¿Y qué ocurre con esta alerta? Por lo que yo percibí en Guatemala, aumenta la percepción de inseguridad de las personas. Si ustedes van a Guatemala, se van a dar cuenta de que no hay niños en las calles. ¿Por qué? Porque ellos tienen un miedo tremendo a poder ser víctimas de un secuestro, porque allá eso es real. No es como acá en Chile, afortunadamente, que esperemos no lleguemos a eso, pero allá el secuestro extorsivo, el secuestro con fines de trata de personas, de tráfico o para fines de explotación sexual es tangible. Ellos implementaron esa alerta y se dieron cuenta que muchas veces se hace una denuncia y ni siquiera los familiares saben que están dentro de la alerta. Entonces, ¿eso qué hace?
primero, gasta más recursos del Estado frente a que tiene que hacerse cargo de activar un montón de protocolos, pero después cuando aparece la persona muchas veces la alerta no se cancela. Entonces la persona apareció pero sigue siendo buscada y hay un despliegue innecesario de recursos que se podrían estar utilizando de otra manera. Bueno, esa es por lo menos mi experiencia, de las cuales les puedo hablar de mi experiencia en otro país. Ahora, lo que decía el diputado Kass, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros de una investigación de presunta desgracia? Generalmente durante las primeras 48 horas o 3 días aparece la persona por la cual se hizo la denuncia. Pero si no es así, ya se empieza a trabajar en un perfil. Y en ese perfil nosotros abordamos 4 hipótesis, que son el abandono voluntario, porque una persona tiene derecho a desaparecer. Claro que tiene derecho a desaparecer. A lo mejor tiene problemas que nosotros desconocemos con la familia y ya no quiere verlo. Tenemos el caso que salió ayer en las noticias de la persona que se fue, no le avisó a su esposa y se declaró la muerte presunta y resulta que ahora no puede hacer sus trámites acá en Chile y se había ido a Argentina. Entonces, ¿existe? Existe. Tenemos el suicidio, tenemos la intervención de terceras personas y ahí entra a tallar un delito y también puede ser una muerte accidental. Pero todo eso nosotros lo tenemos que barajar luego de las 3 o 4 días, porque eso es lo que en la práctica nos dice a nosotros lo que se demora en aparecer una víctima de presunta desgracia. Si ya no ha aparecido en ese tiempo, ya el caso se empieza a tornar de mediana a alta complejidad. Y ahí uno tiene que empezar, como decía el comandante, a hacer entrevistas a fondo, perfiles, y solicitar otro tipo de medidas intrusivas, porque muchas veces la familia, por vergüenza o por otra razón, oculta antecedentes a la policía. Y uno se desgasta, ocupa tiempo y a través de otras fuentes establece esos antecedentes. Entonces, eso también se debe considerar. ¿Eso en el caso de los adultos? No, en general, porque... Yo justamente eso es lo que quería como plantear, y de hecho es como el corazón del proyecto de ley que tenemos. Porque uno puede entender de que si uno considera, claro, el grueso de la cifra del 100%, hay un 97% en que se pueden explicar de alguna forma con esas consideraciones, de que hay un proceso previo, que hay que esperar que la persona pueda aparecer y que se resuelva en la mayoría de los casos. Pero estamos dejando afuera un 3%, un 2%, aunque sea un niño en Chile, metido en un protocolo y en un procedimiento que requiere una espera para una tesis preliminar, digamos, o un diagnóstico que en muchos casos es grave, y esas horas iniciales son finalmente las que pueden definir el destino de ese niño. Entonces, yo por lo que he estado leyendo, hay países en donde las mismas policías generan una tesis y en base a ciertos parámetros se genera una alerta inmediata. Y no hay que esperar ese tiempo ni ese orden del órgano competente, que en este caso sería la Fiscalía, para que se active esa urgencia, esa alerta ámbar y toda esa serie de cadenas de alerta y de búsqueda que tienen que activarse de forma inmediata. Entonces, por eso yo les planteaba un poco si se pueden referir a esa posibilidad, que ustedes tengan una matriz que digan que esté acá rango etario, tesis preliminar, no sé, circunstancias del extravío, zona, quizás también en base a las estadísticas de delitos cometidos se pueden hacer asociaciones. O sea, hay una inteligencia suficiente que nos permitiría, a través del mismo levantamiento de información que ustedes hacen en la denuncia, generar una tesis preliminar. ¿Eso es factible de aplicar para generar por lo menos una cobertura de ese 2% de personas que nunca aparecen? Incluidos los niños, por supuesto, que son la prioridad de esta comisión. Me voy a presentar, soy el comisario Cáceres, llevo 17 años trabajando en presuntas desgracias. Eso que usted pregunta lo podría desarrollar yo con mi experiencia, ¿ya? Pero si lo llevamos tal vez a una unidad más pequeña, no va a tener la capacidad de realizarlo. En su mayoría, yo tomo el documento y yo lo voy leyendo y yo más o menos lo encajo al tiro, alta, baja, media, inmediata, y le voy dando prioridades. Pero cuando no tiene un oficial que tenga la experticia, el protocolo, ¿qué lo analiza?
¿Con qué va a pasar ese análisis? Y ahí es donde se pueden cometer errores. De que tal vez le digan, no, si en realidad esta niña va a volver. Y no volvió porque las declaraciones están mal tomadas, no estaban completas. Entonces, tiene que pasar por un proceso de análisis de alguien con un grado de experiencia o especialización para poder encasillarla en la parte de... Entonces, cuando decimos que las denuncias las haga y no tenemos ese oficial por la capacidad analítica, es posible que él diga no tiene prioridad y sí sea un caso de alta prioridad porque no se entrevistó a un amigo, porque 24 horas nos da la capacidad analítica suficiente para poder formular una hipótesis de trabajo real, porque va a faltar información. Entonces, si tuviera un check, y suele pasar que cuando se tiene el check, porque esto no es producción, cuando uno produce uno puede hacer, esto hay cosas que no están en el momento, está cerrado el colegio, no logramos, entonces queda ese vacío. Por eso es importante que sea analizado cuando ya se está la información llegando. Existen indicadores que sí dan alerta. Menores de edad para nosotros son alerta. Pues los niños no se pierden todos los días, es muy poco. ¿Ya? Pasa a ser prioridad. O un niño, un cadáver de un menor que llega al servicio médico lo llaman al tiro, porque es prioridad, es anormal. No llegan todos los días niños perdidos. Entonces, en cierto modo, digamos que existe, pero si lo dejáramos como algo propuesto, va a quedar el vacío de que si no está la experticia suficiente, se cometan errores al análisis. Porque hay mucha información que no se puede, la mitad de la denuncia lo ponen el viernes, sábado, domingo. En la semana casi se pierde muy poca gente. Y si se pierde, nosotros logramos tener esa información en forma muy rápida. Porque está la gente. O se pierden en las madrugadas. No hay nadie para entrevistar. Entonces uno necesita 24 horas o 48 horas para producir este análisis y poder clasificarlas. Sí podríamos tener, por ejemplo, algo de regla. Por ejemplo, las personas de mayor edad que tienen enfermedades, para nosotros son de alto riesgo. Y más que un menor. Porque no saben dónde van a caminar, no tienen noción, aparecen en lugares donde uno no caminaría. Entonces, ese sí son de alto riesgo. Pero podríamos hacerlo tal vez muy básico, pero no dar una hipótesis clara, por lo menos cuando uno está tomando la denuncia, pero por falta de información. Como le dijo el comandante, a veces vienen los papás y no conocen a sus hijos, no tiene amigos. Y en realidad sí tiene amigos. Es muy raro que una persona que tenga un autismo que no tenga amigos. No son conocidos por él. Entonces, hacer un análisis dentro de la denuncia es un poquito complejo y podría dar errores. No así cuando ya existe una investigación más clara, nosotros podemos encasillarla. Y esa darle la mayor cantidad de recursos, porque si le diéramos a todos por igual, no nos daría abasto los recursos que tiene la policía, que siempre son escasos. Entonces le damos a esa. Hay investigaciones, como el caso del psicópata de Copiapó, que trabajamos 14 detectives dedicados exclusivamente a ese caso. Entonces, no solo un detective lo puede hacer. Por eso creo que sería un error si haríamos un check rápido. Tal vez podríamos darle prioridad a lo que ya sabemos, a los menores, adultos, que son personas que no se pueden lograr encontrar rápidamente por su forma de desplazamiento. Entonces, creo que sería un error. Sí, cuando yo ya tengo la información, yo sí puedo hacer un análisis, una hipótesis de trabajo dura. Pero antes jugaría el riesgo, y no ha pasado, de oficiales que hacen análisis diciendo, no, si la niña va a volver. Y había algo mucho más complejo que ir a salir por un panorama. Bueno, yo entiendo eso, y yo lo que sí planteo es que el peor de los casos en que pueden quedar estas personas mal diagnosticadas es quedar en la situación que están hoy día, que van a pasar a un fiscal, que los va a agarrar, los va a tomar y va a pasar a la segunda etapa. Pero lo que no podemos darnos el lujo, creo yo, como país, es desperdiciar esa etapa inicial para generar por lo menos, da lo mismo, 10, 12, 15 casos al año que, de acuerdo a un diagnóstico preliminar, nos arrojen una alerta inmediata. ¿Se fija? Entonces, yo no lo digo como un sustituto, que este filtro previo, este diagnóstico preliminar sea un sustituto de lo que pasa después, sino que sea como un filtro previo para que salte una alarma en caso que a través de test, y ahí va un poco la pregunta. Hay países donde yo entiendo que tienen test de diagnóstico en base a un lanzamiento claro, protocolo súper claro, hora pérdida, familiares, contexto, y eso se define en una tesis preliminar. Y entiendo que funciona como una cosa previa, independiente de la investigación posterior. No sé si me explico, que no es una cosa sustitutiva, sino... Bueno, él es el comisario Felipe Parada y él está trabajando en la implementación de un servicio de alerta. Entonces lo teníamos reservado para el final,
que era, pero ahora va. Comisario Felipe Parada, Brigada de Ubicación de Personas. Yo también, junto con el comisario Cáceres, yo llevo 2 años trabajando en el área. Aunque no está establecido directamente en este protocolo que nosotros trajimos acá, lo que usted está señalando sí se hace en la práctica. Me explico. Nosotros trabajamos en base a 5 hipótesis de valga la redundancia, de trabajo, ¿ya? Nosotros sabemos que, de acuerdo a nuestra experiencia y a la casuística, todas las personas que desaparecen se encuentran casi en estas 5 variables. Abandono voluntario de hogar, muerte accidental, suicidio asociado a trastornos mentales y ¿cuál son? Y terceras personas. Son relativamente generales, ¿ya? Pero ayudan al detective o al investigador por lo menos en una guía en un comienzo. Por lo tanto, cuando yo trabajo en el área operativa todavía, a diferencia de ellos que son los que fiscalizan, ¿ya? Y cuando a mí me llegan unas primeras diligencias, lo primero que yo hago, si es un menor de edad, establecer dentro de la declaración al denunciante qué es lo que, hacia dónde me guía. En la primera declaración que uno levanta, ya como oficial, uno ya empieza a saber, no, ya hay problemas familia, está con el papá, suicidio se empieza a descartar y así, ¿me entiendes? El peligro, y yo comparto con el señor Cáceres, de hacer un checkpoint, es que podemos dejar mucha información afuera, pero efectivamente esa información se levanta a través de una declaración. Y en las primeras, y también yo desde afuera me di cuenta de que hay un error conceptual con respecto a las 24 y 48 horas. No significa que uno deja sin hacer nada ese tiempo. Empieza las primeras diligencias con la toma de denuncia y uno empieza a trabajar y tiene este tiempo para desarrollar las diligencias. No es que uno espere 24, 48, 72 horas esperando que la persona vuelva. Que la persona vuelva es habitual dentro de este tiempo, pero yo como oficial investigador, yo estoy trabajando todo este tiempo. Se hace la denuncia, tomo la primera declaración, levanto esta información, trato de establecer estas 5 hipótesis, cuál es la más fuerte, y una vez que tengo una más dura, que resiste más probable, es la que le damos énfasis, por decirlo de alguna forma. Si la persona es ubicada, una de las cosas que nosotros tenemos como base es que quizás no encontremos en las primeras diligencias al niño o a la persona, pero no podemos no saber qué ocurrió. ¿Me entienden? No sé si... Entonces, por ejemplo, si... que es una cosa que no va a pasar. Por ejemplo, les puedo dar el caso. Durante el día de ayer tuvimos 6 procedimientos con menores de edad, de los cuales 5 se resolvieron durante el día y 1 llegó hoy día en la mañana. ¿Ya? Nosotros, ese último, no sabía, o sea, no lo ubicamos personalmente al carro, porque fue el carro entrante, pero sí, nosotros ya sabíamos que andaba en compañía de amigos, y eso es lo que nosotros siempre tenemos que saber, independiente de que no la encontremos de forma inmediata. Lo que se busca, por lo menos en los protocolos nuestros, es saber qué es lo que pasa. No podemos no saber lo que pasa. ¿Entiendes? Y tomando el tema... y tomando el tema con la alerta Amber, el director de la Policía de Investigaciones firmó un convenio con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, ¿ya? Para poder implementar en Chile la alerta. Ellos son los que implementan la alerta Amber. La alerta Amber es un sistema de, ¿cómo poder decirlo? No es una base de datos, es una forma de difundir la información, solamente de difundir. Cuando tuvimos la última reunión fue hace 2 semanas atrás, ya que estuvo el vicepresidente y el encargado para Latinoamérica, y también se hizo una reunión con el encargado de Facebook, ya el encargado de seguridad. Una de las cosas que más se nos dejó en claro es que tienen que existir 3 elementos para poder generar la alerta Amber. Si no existen estos 3 elementos, no se puede desarrollar, ¿ya? Que es que la persona, o sea, que el niño, porque en este caso tiene que ser un menor de 18 años, que haya sido sustraído o secuestrado, el primero. Segundo, que se encuentre en peligro inminente. Que la tesis haya sido sustraída, sí. O que haya evidencia. Que haya evidencia de que la persona haya sido sustraída o secuestrada.
por ejemplo, el testigo visual también puede ser una evidencia, ¿ya? Pero que existe evidencia no es que el que yo creo, que existe una evidencia que la persona haya sido sustraído, o sea, el niño o niño adolescente haya sido sustraído o secuestrado, de que existe un peligro inminente para el niño o niño adolescente y que pueda existir algún dato, ya sea de la víctima, del medio de transporte o del agresor. Si una de estas tres elementos no está, no se puede levantar. Fue así de tajante. Y no es algo que nosotros como país podamos determinar si es que efectivamente se va a ceñir a la alerta Amber. Porque acá podemos hacer una alerta con un nombre distinto, pero no es la Amber internacional. Por ejemplo, ellos nos decían que la última país que se adscribió a esto fue Argentina, ¿ya? Y que en un año no levantaron ni siquiera una. Porque la que intentaron levantar se les cayó porque no cumplía con los tres requisitos. No sé si me explico. Porque al principio, cuando nosotros comunidad lo empezamos a analizar, pensamos lo mismo que los colegas carabineros que decían, pero aquí van a salir, no sé, pues, todos los días tenemos 10 niñas que se van de las casas, vamos a tener 100 al mes, no sé. Pero no funciona de esa forma, sino que funciona solamente cuando se cumplen estos tres requisitos. Además, lo que nos pide el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados es que exista un protocolo específico para niños, niñas y adolescentes, en lo cual se está trabajando. Incluso yo participo dentro de la comisión que está preparando ese documento, ¿ya? Y nosotros le enviamos un borrador y nos están en proceso de corrección de algunos datos, porque a partir de ese borrador es que nos van a incluir. Ahora, como está en proceso, no podemos entregar nada a ustedes porque obviamente está en confección. Y en teoría debería estar en el transcurso del primer semestre del próximo año ya instalado, pero también va a estar en base de lo que los procesos de confección del mismo. Ese era mi aporte, perdón. Bueno, queremos agradecerle. Sí, perdón, coronel. Señora presidenta y honorable diputado Kass, solamente dos cosas. Se habló de los fenómenos detrás de las presuntas desgracias y también el señor diputado habló si acaso podían atacar otros delitos colaterales para bajar la cifra. Cuando vemos el resultado de los hallazgos, porque hay una denuncia de presunta desgracia y hay un hallazgo de presunta desgracia. Hallazgo presunta desgracia es cuando la persona físicamente se toma contacto con él y se le pregunta en realidad cuál es el motivo de la desaparición o se indaga cuál es el motivo. Y aparecen motivos que son bastante, se los podría colocar, bastante de índole familiar. Si nos vamos a los motivos, no dar aviso del hallazgo, el motivo del... No, cantidad de motivos. No la cantidad, el motivo. Es, claro, motivo de la desaparición, no dar aviso de paradero, fuga de hogar de menores, conflicto familiar. Inmediatamente me trae colación a mí acá la educación que debemos tener en los colegios, en los centros de atención de salud, para decir, mire, existen niños, niñas, adolescentes que porcentualmente, y destaco lo que usted señala, que hay un porcentaje menor, pero que tenemos que abocarnos exclusivamente a investigar, porque ahí puede haber una desgracia, efectivamente, pero este dato es importante, o sea, cómo lo trabajamos a nivel educacional, a nivel de centro de padres, a nivel de establecimiento de salud, por ejemplo, donde se junta la familia y podemos establecer, primero dar a conocer que existe este tema, segundo, cómo son las denuncias y, como decía el comandante Tenjan, la obligación de que cuando esa persona aparece, la familia inmediatamente se haga responsable de dar aviso de que apareció. Y en consecuencia, los delitos asociados son en menor cantidad que, como lo decía la colega de la Policía de Investigaciones, trata de personas que permanentemente se investiga, son de menor entidad. Y lo otro aspecto que me parece interesante, y también como lo dijo el señor diputado Kass, la disponibilización de la base de datos está, y también está para que otros organismos la puedan consultar. ¿Qué sería lo ideal? Que cada organismo público
que tiene contacto con un menor de edad la pueda consultar. Y vuelvo nuevamente a los CEFAM, vuelvo nuevamente a los centros de atención de menores, que puedan consultar si esa persona está o no está con presunta desgracia. Por lo tanto, si podríamos articular una fuerte educación, porque las cifras nos están diciendo, o sea, conflicto familiar, yo en alguna parte lo dije, cuando nos entrevistamos con la persona, muchas veces la familia desconoce las verdaderas actividades de los hijos y tratar de ir averiguando eso y romper algunos esquemas cuesta y distrae la hipótesis de investigación. Por lo tanto, podríamos estar frente a un suicidio, pero que en realidad no se quiso mencionar y estamos buscando una salida voluntaria con un amigo. Eso quería resaltar, señora presidenta. Quedan 3 minutos. Yo pregunté sobre los pasos fronterizos, pero no sé si si ustedes tienen algún número estadístico. Respecto a los pasos fronterizos, certeramente no lo sé, pero tengo la impresión que son más de 100, que no están controlados porque nuestra frontera es muy extensa, entonces también poner un control en cada punto es casi imposible. La otra pregunta que usted hizo fue de la coordinación con Interpol, que aquí la tengo, y sí, nosotros tenemos coordinación, de hecho estamos trabajando la sustracción de una niña y su madre está con difusión amarilla y ella está con difusión azul, que es para los desaparecidos. Y, por ejemplo, la roja es para las personas con antecedentes penales vigentes. Y lo que sí quería abordar es que por los pasos fronterizos ilegales, lo que sí se ha establecido es que existe alto comercio de drogas y de vehículos, sobre todo en el sector norte, pero de niños o niñas o adolescentes no tenemos registro, más que en el norte, por ejemplo, que recuerdo que cuando estaba en trata de personas, muchos inmigrantes que tratan de ingresar a Chile buscan estos pasos para poder internarse acá y después obtener algún tipo de la cédula de nosotros para optar a irse a algún otro país. Eso, honorable diputada. Agradecemos nuevamente a la señora Karen Hernández, al señor Alfredo Cáceres, al coronel Juan Francisco González y Luis Tena, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.